Bienvenidos. Hoy vamos a ver el capítulo 8 que se llama ¿Cómo realizo el transporte? La clase pasada hablábamos sobre cómo cobrar y pagar y asegurar. Hablábamos del cobro y pago, que eran herramientas vistas desde dos caras de una misma moneda. Depende si somos exportadores o importadores. Hablábamos de la carta cobranza documentaria, las letras, los cheques en divisa, los giros internacionales. Hablamos de las particularidades de cada uno de estos y que no es una tarea sencilla y que al contrario puede dificultar bastante porque podemos hacer una operación muy importante y no tener preparado a una persona dentro de nuestro banco que se especialice en la actividad de comercio exterior o internacional, y muchas veces en las sucursales más pequeñas es más difícil encontrar a alguien que se dedique plenamente a esto. En ciudades más grandes, en ciudades capitales, posiblemente tengan mayor operatoria y incluso en ciudades portuarias también, por el tema de que muchos de nuestros ríos finalizan en otros países o circulan en otros países, o finalizan, como el caso del Río de la Plata y sus ríos superiores, finalizan directamente al mar Argentino y luego salen al océano. La parte segura también hablábamos de que es una actividad trascendental porque podemos realizar una buena operación, pero no nos olvidemos que cualquier inclemencia climática puede hacer que la mercadería se dañe, que el medio de transporte tenga un desperfecto y que nuestra mercadería por ende también sufra lo mismo. Entonces es muy importante tomar un seguro importante, una póliza, que hablábamos de que pueden ser póliza abierta, póliza por viaje o póliza individual. Y también de que hay certificados provisorios y que obviamente lo que va a cubrir es un riesgo eventual, como nos pasa en el seguro de un vehículo, que el riesgo eventual es que choquemos o nos choquen y un daño a esa persona, un daño sea un objeto tercero. En el caso de la póliza en el mercado internacional es muy importante, porque imagínense que nos va a cubrir la mercadería y a su vez, si tenemos bien cubierta la mercadería, podemos reenviarlo y cumplir con el objetivo contractual y a su vez poder satisfacer siempre a nuestro cliente, lo cual es lo más importante en la actividad de comercio internacional. Acuérdense que una buena experiencia puede derivar en que nos recomienden a otras empresas o que otras empresas por ahí se interesen en nuestros productos, por lo cual es trascendental, como lo dije anteriormente, en el comercio internacional, tener una buena póliza que nos cubra los riesgos. Para no preocuparnos de esto, obviamente hay que ver la relación costo-beneficio, porque hay pólizas más económicas, pero que luego a la hora de poder utilizarlas, a la hora de necesitarlas, por ahí no cubren el riesgo que estaba determinado, o pólizas que son menos económicas, pero que realmente tienen una cobertura mucho mayor y nos deja más tranquilos, que principalmente depende del tipo de mercadería. Cuando son mercaderías costosas, por invertimos más en la póliza, que va a estar cubierto dentro del precio de venta. Piensen también que va a haber primeros envíos que solamente sean de muestras, que van a ser gratuitos, por lo cual, además del costo del producto que mandamos la muestra, el costo de la póliza, el costo de transporte van a ser costos importantes. Bueno, este capítulo se llamaba, como les decía, ¿cómo realizo el transporte? Primero y principal, tenemos que saber que hay tres medios de transporte y uno se divide en dos. Tenemos el transporte marítimo, el transporte a través de barcos, el transporte que se llama terrestre, que se subdivide en transporte carretero a través de rutas o carreteras, principalmente por los camiones, y a través de lo que es las líneas ferroviarias, a través de los trenes. Estos dos tipos de medios compiten bastante entre sí, principalmente en extensiones geográficas muy importantes. Tal es el caso de Estados Unidos y nuestro país, donde ambos han ido teniendo un cierto peso que fue variando, pero donde el transporte carretero por transporte de camiones es el que más ha prevalecido en las últimas décadas más que años. Y el último es el transporte aéreo. Uno piensa generalmente qué vamos a mandar en un transporte, pero piensen por ejemplo en Federal Express, que es una empresa de correo que transporta todo en forma de aviones. Entonces hay empresas que se dedican específicamente a esto y tenemos que ver cuál es la empresa que más y el medio de transporte que más se adapta a nuestro tipo de producto.
Empezando tenemos lo que se llaman costos ocultos. ¿Por qué? Porque uno sabe el costo del producto, sabemos ahora el costo del seguro, que lo vimos en la clase pasada, sabemos el costo del transporte, pero hay costos que se llaman ocultos. Esto siempre lo pregunto en los parciales, por ahí los chicos no lo ubican. Entonces pensemos, todos estos costos que hablábamos recién son costos visibles, pero hay costos que uno no piensa. Y son tres: el costo de la carga de la mercadería, es decir, subirla arriba del medio de transporte; el costo del manipuleo, es decir, de movilizarla y ubicarla dentro del medio de transporte; y el costo de descarga, es decir, el costo de la salida de la mercadería hacia el destino determinado o hacia otro medio de transporte cuando se lo requiera. Entonces, estos tres costos, costo de carga, descarga y manipuleo, son lo que se llaman costos ocultos. Eso, es decir, son costos que hasta que no se concrete la operación, uno por ahí no los tiene en cuenta, siendo un costo muy significativo e importante. Bien, empezando por el primero que hablábamos, que es el transporte marítimo. Transporte marítimo, ubiquémonos en los primeros barcos: barcos a vapor, a barcos a combustible, barcos con diseños más rústicos a barcos más modernos, barcos donde el oleaje hacía afectar a quien iba transitando o la mercadería, hasta barcos donde son muy poco sensibles, hasta movimientos dentro de la bodega o del lugar donde estemos transportando mercadería o estemos transportando nosotros. Acuérdense que siempre el transporte es de mercaderías, es decir, bienes, servicios y mano de obra. Y ha evolucionado muchísimo con el paso de los años. La principal ventaja es, obviamente, que permite transportar grandes volúmenes. La principal desventaja es que los recorridos son fijos y sí o sí vamos a tener que combinarlo con otro, salvo que nuestra empresa y la empresa de destino estén sobre algún puerto. Pero como generalmente esto no pasa, vamos a generalmente combinarlo con otro medio de transporte que luego veremos cómo se denomina. Tenemos distintos medios. Uno de los medios de transporte marítimo utilizado es el servicio de línea, que sería como el colectivo de línea, que tiene un recorrido preestablecido y uno lo toma y, independientemente de que haya una mercadería, hace su recorrido. El servicio de transporte conferenciado sería una agrupación entre pequeños transportistas o medianos transportistas, donde van a llevar la mercadería de un lugar a otro y generalmente pueden tener un recorrido un poco más flexible que el de línea, pero obviamente si no les conviene no van a viajar probablemente. El outsiders o independientes son los que son independientes, es decir, que no dependen, son sus propios dueños, y uno puede establecer la mercadería. Obviamente, como no tiene un recorrido fijo, dependen de si les conviene viajar. Es decir, si queremos transportar una pequeña mercadería y no cubrimos todo el costo de la bodega o el costo del casco del barco, no nos van a llevar la mercadería y corremos el riesgo de no cumplir con el tiempo y los plazos estipulados. Servicio de tramping, similar a lo que es el que más se utiliza en nuestro país, que son un grupo de compañías navieras que con recorridos más o menos predeterminados se ajustan y son un poco más flexibles que los anteriores. Entonces hablamos de servicio de línea, que es recorrido fijo, flexible y va siempre. Transporte conferenciado son agrupaciones que pueden depender de la viabilidad del costo. Independiente, que no depende de nada, es decir, es su propio dueño el que acordamos. Servicio de tramping, que es el más utilizado, que es una combinación y que puede tener un recorrido más o menos predeterminado, pero se flexibiliza. Y bueno, ahí lo que tenemos es la forma de contratar. Uno puede contratar una parte del equipaje, puede contratar lo que se llama a casco pelado o a casco desnudo, que significa que contratamos todo el barco, o sea, es exclusivo para transportar. ¿Esto en qué casos va a ocurrir? Y generalmente va a ocurrir cuando transportemos contenedores, cuando son altos volúmenes de mercadería. Entonces, les repito, tenemos varios tipos de medio de transporte, pero quedémonos con la idea de que es un transporte que ha evolucionado muchísimo en las últimas décadas, que es un recorrido, permite transportar grandes volúmenes. O sea, si tenemos que elegir un medio de transporte por volumen, sería el barco la primera opción. Luego, no es flexible como principal desventaja y no es un recorrido demasiado veloz. Le lleva mucho tiempo, más allá de su modernización, el cubrir grandes distancias. ¿Y qué documento acompaña la mercadería? Lo que se llama documento de embarque, que después lo vamos a ver en el capítulo siguiente. El documento de embarque hace referencia a embarcar.
a subir el barco. Entonces la documentación que acompaña el traslado de la mercadería desde el puerto al barco y llegando al destino. Esa documentación de embarque, acuérdense que es importantísima porque determina el pase de responsabilidad y la transferencia de la titularidad de la mercadería, es decir, la persona que reciba la mercadería va a recibir ese documento de embarque y eso va a servir como base para luego abonar la mercadería. Cuando uno recibe el documento es como una especie de remito, pero de uso internacional, que da posibilidad de que traslade la mercadería a quien no es su dueño, sino el transportista, y llegarla hacia el que la empresa o individuo que la ha adquirido. Bueno, cualquier cosita, chicos, me consulten, me avisan. Este sería todo lo que veríamos del transporte marítimo. La clase próxima seguramente les dé algunos ejemplos, algunos prácticos o algunos textos para que puedan ver un poquito más en profundidad y en la parte práctica la viabilidad de cada uno. Transporte aéreo. Bueno, el transporte aéreo es uno de los transportes que más evolucionó con los pasos de los años también, pero sigue siendo un medio de transporte costoso, aunque su principal ventaja es su velocidad. En pocas horas podemos cubrir decenas de miles de kilómetros y poder llegar en tiempo y forma. Es uno de los medios de transporte más seguros. A su vez también tiene la ventaja de que, como es seguro, los costos de los seguros son más baratos porque hay poca probabilidad de tener un riesgo potencial y que sea necesario cubrirlo. Entonces así se hace importante poder determinar que la principal ventaja es la velocidad y la principal desventaja es su costo. La documentación que acompaña se llama carta de porte aéreo, similar a la que hablamos para lo que es el transporte terrestre, que luego vamos a ver que se llama carta de porte. En el caso del transporte aéreo se llama carta de porte aéreo, se le agrega. Es uno de los transportes, como les decía, que más evolucionó. Aproximadamente 2 millones de personas circulan en el mundo por año a través de este medio de transporte. Y bueno, es un medio de transporte que evolucionó en todos los países. En nuestro país en los últimos años también ha evolucionado mucho en lo que es el transporte a través de la incorporación de nuevas líneas y lo que se denominan las low cost, que están en todos los países, que tienen aranceles más bajos para que la persona pueda viajar o se puedan mandar mercaderías. Acuérdense, en este caso el mejor ejemplo es Federal Express y después hay otra empresa que es similar. Federal Express es de capitales norteamericanos y la otra es DHL, que es similar, más antigua, que es una asociación entre dos personas que la fundaron en Alemania. Son los dos medios de transporte más utilizados para transportar encomiendas, envíos postales, cartas y que circulan todo el mundo. Uno desde Europa y el otro desde América del Norte. Las tarifas en el transporte aéreo, ¿qué diferencia? Uno dice que es más caro, pero ¿más caro con respecto a qué? Más caro en distancias largas. En distancias cortas, mandar en un tren o mandar en un camión puede salir casi lo mismo. Pero en distancia, a medida que la distancia es más larga, el costo del transporte terrestre se encarece, principalmente porque va a transportar un menor volumen de mercadería, es decir, va a ser flexible como principal ventaja, la velocidad va a ser un buen atributo, pero el costo no va a ser su principal ventaja, va a ser una de sus desventajas. Y bueno, dentro del transporte terrestre, obviamente, como en cualquier medio de transporte, hay que señalar las mercaderías para determinar si la mercadería es segura, si hay que hasta cuántas se pueden apilar, que en el lenguaje del comercio internacional se dice estibar, cuando uno coloca una caja sobre otra, en vez de apilarla se dice que se está estibando. Indicar si la mercadería es peligrosa o por ejemplo un explosivo, si es algo que tiene cadena térmica, y marcas como por ejemplo que es de uso internacional o donde está fabricado, que es la marca Made in. Bien, ese es el transporte aéreo, un transporte que evolucionó muchísimo en los últimos años. Evolucionó principalmente lo que más se utiliza para el transporte de pasajeros a través del mundo, pero que también tiene un peso importante en el transporte de mercaderías. Segundo medio de transporte seguimos dentro del transporte terrestre, ahora aparece el transporte ferroviario. El transporte ferroviario alcanzó su principal desarrollo con las líneas
que empezaron a realizar los franceses y los ingleses. Las principales líneas ferroviarias datan del 30, del 40. En ese plazo seguramente ustedes no se imaginarán cuánto había de vía, pero es casi el triple de la que hay ahora. Había aproximadamente, llegamos a tener 43.000 kilómetros de vías recorriendo todo el país y uniéndolo con otros países. Unía con Chile, unía con Brasil, unía con Uruguay y otros países. Obviamente estas rutas, por el paso del tiempo, prácticamente no se cambiaron las vías, entonces quedaron obsoletos y muchos pueblos a su vez fueron perdiendo el tránsito, por lo cual el tren, dejó de pasar por estos lugares, perdiendo un poco el alma del espíritu de los pueblos que siempre estaban vinculados con otras ciudades o ciudades cabeceras a través del tren. Piensen, por ejemplo, que lo que es el transporte de pasajeros solamente cubre en todo el país 976 kilómetros y el transporte ferroviario para transporte de cargas, por ejemplo acá pasa el Belgrano Cargas y el Sarmiento para lo que es otro tipo de transporte, ha pasado de casi 44.000 kilómetros de recorrido a actualmente aproximadamente 18.000. Menos de la mitad, como les decía. Un franco deterioro que en otros países el medio de transporte ferroviario es un medio de transporte muy significativo. Ventaja, no lleva IVA, entonces el precio es más barato. Es un medio de transporte muy económico comparado, solamente es más caro en distancias cortas. Por ejemplo, de acá a Junín sale más barato mandar en camión que en tren. A su vez, tiene dificultades para poder transportar a velocidad, obviamente por el estado de las vías, y no es considerado un transporte tan seguro porque puede sufrir daños la mercadería, aunque se han modernizado algunas líneas y tienen lo que son vagones de contenedores líquidos, vagones para transporte de minerales, que son los vagones abiertos, vagones para productos con cadena frío, y así mucha cantidad de tipos de vagones que permiten transportar lo que es la mercadería. Aparece lo que se llama la documentación que acompaña a la mercadería. Hablamos de que el transporte marítimo era el documento de embarque, el transporte aéreo, la carta de porte aéreo, y el transporte carretero es la documentación que se llama carta de porte, y en el transporte ferroviario tenemos como documentación la DTA, Declaración de Tránsito Aduanero, que está otorgada por la Federación Internacional de Transporte Ferroviario. Esta documentación, al igual que la carta de porte aéreo, al igual que la carta de porte carretera y al igual que la documentación de embarque, son medios de transmisibilidad de la titularidad de la mercadería. Es decir, cuando estamos enviando la mercadería, este documento va a ser prueba de la transferencia de propiedad desde el vendedor al comprador, y una vez que lo reciba, ahí va a recibir la mercadería y van a hacer la obligación, de acuerdo al plazo establecido, si es contado o es a un plazo determinado en días o un mes, o el plazo que se hubiera acordado contractualmente, nace la obligación a abonar esta mercadería adquirida. Por eso muchas veces este comprobante va asociado a lo que es la cobranza documentaria. Este es el documento que se presenta como entrega para generar la orden de pago. Bueno, hablamos entonces de 3 transportes: marítimo, terrestre y aéreo, y dentro del terrestre hablábamos de carretero y ferroviario. Si tuviéramos que hacer una especie de cuadro y decir qué factor nos favorece más y cuál menos, diríamos que el transporte marítimo, principalmente la capacidad, el volumen, luego como segundo aspecto la flexibilidad, tercer aspecto, segundo aspecto el costo, tercer aspecto la velocidad y la flexibilidad. Si tuviéramos que hablar de transporte aéreo, sin duda el principal atributo sería la velocidad, la segunda sería la flexibilidad, el tercero atributo sería el volumen y el último, el más desventajoso, es el precio. Si tuviéramos que hablar de transporte carretero, es el volumen como principal factor, luego el precio, la flexibilidad y en el caso del transporte
Ferroviario, el precio también, pero en distancias más largas, acordémonos, no distancias cortas. El volumen, que tiene mayor volumen, y flexibilidad ya es un atributo negativo porque va a recorrer donde pase la vía. Como estos medios de transporte, principalmente fuera del medio de transporte carretero, generalmente uno requiere combinar. Por ejemplo, si queremos mandar algo a otro país, quizás tengamos que usar transporte terrestre, ferroviario, y luego combinarlo con transporte terrestre carretero. O si queremos mandar de acá, desde nuestra ciudad, hacia el puerto, vamos a mandar en transporte terrestre, ferroviario, carretero, y luego, por ejemplo, el marítimo. El tipo de elección, siempre por ahí cometen un error, que es querer elegir el barco, porque es más rápido, hay que cumplir y es más seguro. Pero acuérdense de que uno tiene que tratar de buscar el método más económicamente eficiente, es decir, en la medida posible vamos a tratar de usar el barco, salvo que el plazo sea muy acotado o que hayamos tenido dificultades en cumplir los plazos, entonces tenemos que acortar tiempos y sí elegiremos el medio de transporte terrestre. Pero si tenemos que mandar a otro país muy lejos, no vamos a elegir el avión porque se va a hacer muy costoso, entonces trataremos de elegir el barco, que es el principal medio de transporte elegido, aunque generalmente se tiene que combinar. Cuando se combinan dos o más medios de transporte, aparece lo que se llama el transporte multimodal. Va a haber un contrato donde establezca desde dónde hasta dónde va en un medio, y luego a partir de ese medio de transporte se pasa la documentación al otro medio de transporte hasta llegar al destino. En documentación, generalmente vamos a hablar de documento de embarque, pues vamos a combinar generalmente con el barco, y pueden tener un tratamiento especial los contenedores donde indiquen y resguarden la mercadería. Acuérdense que cuando hablábamos de los regímenes especiales, estaba el régimen especial de los contenedores. El embalaje va a ser un atributo principal, muy importante, para resguardar la mercadería. Es decir, el embalaje es una herramienta de protección. A su vez, también en muchos medios de transporte puede haber roedores por el tipo del medio de transporte, entonces hay que cuidar la mercadería de que estos roedores no dañen la mercadería y llegue toda carcomida a la persona que nos adquirió dicho bien o servicio. Y las marcas, hay marcas de uso obligatorias y marcas optativas. Obligatoria es el origen, poner made in es obligatoria. Otra marca obligatoria puede ser hasta cuántas cajas se pueden apilar. Una marca optativa puede ser indicar si es frágil o no. Obligatoria, volviendo a otra obligatoria, si es mercadería peligrosa, explosiva o dañina. Entonces, repasando esto, hablábamos del medio de transporte, vimos 3 medios de transporte, que luego son 4 al dividir el transporte terrestre, y luego hablamos del transporte multimodal, que es una combinación de transportes. Acuérdense siempre, probablemente yo les mande un ejercicio donde tengan que elegir un medio de transporte y justificarlo. Es importante, esto para la clase que viene, ya no, esta no. Esta no les voy a trabajo práctico, si pueden ver bien la clase. Bueno, nos vemos en la clase próxima, que les daría un trabajo práctico sobre el tema que vimos hoy. Así que bueno, cualquier consulta, quedo a disposición en cualquier momento para evacuarla. Muchas gracias y nos estamos viendo.